Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este módulo que se intitula Contribuciones de las Personas Físicas 1. Mi nombre es Armando Zabaleta Cruzado y el día de hoy veremos precisamente cómo es que se determinan las obligaciones fiscales de los contribuyentes, principalmente de las personas físicas. Vamos a verificar cuáles son o cuál es el origen de estas contribuciones. Vamos a ver precisamente también a lo largo de todos estos módulos cómo es que se obtienen los ingresos por salarios, por actividades empresariales, profesionales, así como también vamos a ver cómo se obtienen los ingresos por arrendamiento o los diferentes regímenes que se tienen, como puede ser incorporación o incluso ver una pequeña pauta dentro de la determinación por ingresos por acciones. También, ¿qué es lo que se ve en este módulo de contribuciones de las personas físicas? Bueno, vamos a iniciar como todo, y es algo que siempre me gusta iniciar en términos de contribuciones. Vamos a analizar primero el marco legal, es decir, ¿de dónde es que surge la necesidad o la obligación en algún momento dado de poder contribuir al gasto público? ¿Por qué razón es que debemos de hacerlo? Es más, ¿quiénes debemos de contribuir al gasto público? Y pues prácticamente cuando tengo una empresa como tal, ¿por qué debo de realizar esta aportación como tal? Entonces, eso es algo que debemos de analizar a través del marco legal, que también obviamente analizará el marco legal de la parte laboral, así como también parte del marco legal tributario y social, que en este caso se encuentran vigentes en la actualidad y que rigen prácticamente a las organizaciones en los diferentes regímenes que tenemos en este momento como tal. Cabe aclarar que obviamente si este video está siendo grabado en el 2025, por lo tanto, pues la legislación que estaremos utilizando serían las 2025. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque obviamente puede ser que en un futuro este video se pueda estar viendo y no signifique que sea el mismo marco legal para poder determinar nuestras contribuciones de las personas físicas. Entonces, eso es importante. Estamos en septiembre. Digo, no es que esté hablando y diciendo un panorama de que van a cambiar los impuestos o la forma de determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para el 2026. Aún no hay nada todavía previsto. Hay especulaciones, pero no significa que sean todavía oficiales. Sin embargo, podríamos tener cambios para el 2026. Claro, por eso hago esta aclaración, que básicamente contribuciones de las personas físicas van a ser útiles con el marco legal dentro de este año 2025. Ahora, necesitamos ver por qué razón necesitamos determinar este contexto de las obligaciones fiscales. Muchas veces vamos a escuchar esta palabra o vamos a encontrarnos con personas que están interesadas o interesados en generar un emprendimiento o en establecer alguna actividad que sea este, generadora de ingresos. Y nos damos cuenta de que hay una persona que siempre llega y nos dice, ¿sabes qué? Debes de pagar impuestos. Y es el momento en el que dices, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Por qué razón? ¿Qué son los impuestos? Nadie me había dicho qué eran los impuestos. Por fortuna, nosotros tenemos una gran ventaja de estudiar esta maravillosa carrera que nos enseña precisamente las contribuciones. Sin embargo, en otras áreas, en otras carreras, no saben qué son estas contribuciones. Y va a ser muy común que cuando tengamos nuestros clientes o cuando salgan al campo laboral y tengamos interacción con personas de cualquier profesión, siempre llegan con la incertidumbre o con la gran duda de qué es un impuesto. Y ahí es donde tendríamos que averiguarlo precisamente nosotros, en algún momento dado, determinarlo correctamente para que estas personas se lleven un alcance positivo de lo que son las contribuciones como tal en el país y que no se lleven en el sentido de que sea algo como
que sea una carga o que sea incluso algo que no le encuentre un beneficio o que vea que no está rindiendo frutos como tal. Entonces, básicamente, nosotros seremos aquellas personas que empecemos a transmitir la información y expliquemos a aquellas personas que tengan dudas de qué son las contribuciones. Ahorita veremos las personas físicas. Más adelante tendremos la oportunidad de estudiar las contribuciones de las personas morales. Por lo tanto, vamos a hacer estas actividades de forma efectiva y no tener esta dificultad para poderlo en algún momento dado generar alguna confusión con las o los futuros profesionistas del país. Entonces, es algo importante que tengamos que definir esta imposición general de nuestras personas físicas, qué son, cuál es su función, a qué se rigen, y pues que prácticamente esto nos va a ayudar muchísimo a poder hacer que las cosas sean funcionales. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué necesitamos en algún momento dado? Punto número uno. El material se encuentra dividido, así como los módulos. Vamos a lograr entender que en este apartado existe un sujeto del impuesto. Vamos a entender quiénes son los sujetos realmente de los impuestos y la definición de persona física como tal, así como también qué características deben de tener estas personas para que se consideren como personas físicas. Hasta hace poco, podríamos decir que las personas físicas, digo, me estoy adelantando un poco a la definición, pero podríamos decir que las personas físicas eran todas aquellas personas que tenían una base de flujo de efectivo y solamente funcionaba en ellas. Reitero, les estoy hablando de hace varios años, ¿no? En este momento, no podríamos decir que una persona física la caracteriza de ser una persona que tenga base flujo de efectivo. Ahorita vemos que es una base flujo de efectivo, pero básicamente son estas características que sí o sí nos van a siempre definir que somos una persona física o en su comparativa que seríamos una persona moral. Y necesitamos ver y empezar a trabajar bajo esta razón de ser, ver por qué razón nosotros tendríamos que trabajar partiendo siempre, no se nos olvide, siempre debemos de partir por la parte legal. ¿Por qué razón pagamos o quiénes pagamos impuestos? Porque a veces decimos, es que yo no pago impuestos. Bueno, eso ya lo vieron en otro módulo o más adelante lo verán, que sí pagamos impuestos. Resulta que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo 31, fracción cuarta, que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea de la federación como del estado, o en su momento digo, a- aquí teníamos la Ciudad de México y de los municipios en el que se resida, de la manera proporcional. Esto es importantísimo, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto, en verdad, siempre lo vamos a seguir manejando, que dice de manera proporcional y equitativa. Eso no debemos de perderlo de vista para saber con exactitud a qué nos estamos haciendo referencia. Pero a partir del día de hoy empezaremos a entender que las contribuciones que realizamos son una obligación marcada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. A partir de ahora vamos a decir que en el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que todos debemos de contribuir para los gastos públicos. ¿Claro? Porque no solamente te dice que los mexicanos, porque si soy un extranjero no tengo por qué contribuir al gasto público. Es decir, soy un extranjero, no pagaré impuesto. Y eso significaría que empresas del extranjero vengan, pongan empresas en el país y no van a pagar impuestos. El detalle es que no funciona de esta forma. ¿Por qué razón? ¿Por qué cambia como tal? En este caso, aquí tendríamos que ver que pues prácticamente el artículo 31 estipula que dice, establece la obligación de los mexicanos de contribuir
al gasto público, sí, efectivamente, eso es cierto que dice que los mexicanos, yo no soy mexicano y eso significaría que no debería, como tal, de pagar impuestos. Si a esa situación nos vamos, ¿no? O si bajo este panorama trabajaríamos en este sentido o en esta esencia. Pero aquí tendríamos algo que ver muy, pero muy importante y que sí o sí nos va a ir dando una pauta para poder ir entendiendo más a detalle lo que son estas contribuciones. Resulta que el artículo 31, fracción cuarta, dice que debemos de contribuir al gasto público precisamente, o que todos debemos de realizar este pago principalmente de las obligaciones como mexicano, pero establece un punto crucial y que dice que en este caso es obligación de los mexicanos, pero también hay un apartado que aquí nos está haciendo falta en el que se estipula que los residentes también, es decir, contribuir para el gasto público, así como la federación, ¿verdad? Y en la palabra clave que dice en que residan de manera proporcional y equitativa de disponer de acuerdo con esta ley. Es decir, que los residentes también deberán de pagar impuestos. Mucho cuidado porque por ahí, digo, obviamente ya no es tan común, pero puede llegar a existir una controversia, alguna persona que se confunda, que se equivoque y que piense que no debe de contribuir al gasto público por esta situación. La realidad es que no, realmente sí deben de que hacerlo, entonces debemos de ser conscientes de este panorama, ¿va? Así es que mucho cuidado y es algo que nos debemos de llevar el día de hoy, sí o sí, para poderlo entender de una forma mucho más efectiva. Ahora, la misma Constitución ya nos está dando la pauta y nos está diciendo perdón, qué tipo de contribuciones tenemos que hacer. Nos está diciendo que debemos de hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de contribución voy a realizar? Y aquí se marca como tal que tenemos diferentes obligaciones, es decir, voy a tener dos tipos de obligaciones marcadas. La primera va a ser las formales o las adjetivas. Y la segunda, el segundo tipo de grupo de obligaciones serán las que se consideran como sustantivas o principales. Es decir, empecemos con las formales o adjetivas, es decir, todas las personas debemos de inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes, es lo que significa RFC. Pero muchas ocasiones decimos, yo no lo necesito, yo no voy a facturar, yo no tengo ingresos como tal, ¿para qué necesito mi RFC? Recuerda, es una obligación. Y en este momento, en pleno 2025, estamos entendiendo que el RFC cada vez es más funcional y utilizable en todas las actividades, principalmente porque lo utilizamos con la firma electrónica. Y esta firma electrónica, pues obviamente te la otorgan siempre y cuando tengas esta inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero me preguntarás, ¿qué es una inscripción al RFC? Básicamente es acudir como persona física en este momento, que es del sujeto individual, acude al cumplir los 18 años, también lo podemos hacer desde más pequeños, desde los 16 se puede también hacer precisamente en ese sentido, pero la obligación es hasta los 18 años, sí o sí tenemos la obligación de acudir a el Servicio de Administración Tributaria para poder inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes. Esta inscripción significa que deberemos establecernos en el listado de las posibles o la actividad predominante de ingresos que vamos a desempeñar en un trayecto de vida. No puedo decir que de toda la vida, porque puedes cambiar de régimen sin problema, puedes agregar, quitar regímenes sin problema. Pero si te dicen, bueno, vamos a hacerlo. En la actualidad, con los apoyos sociales también nos están pidiendo precisamente esta inscripción o esta constancia de situación fiscal, donde nos estipulan que esta inscripción marcan el apartado de las actividades laborales o las actividades en las que te vas a desempeñar y te ponen sin actividad. ¿Claro?
O sea, no tienes una actividad como tal para desempeñar. Esto puede ser para los estudiantes, esto puede ser en algún momento dado para nuestros hijos, que pues obviamente dependen el 100% de nosotros, etcétera, ¿no? Ahí es cuando entra esta función. Pero ¿qué pasa en ese sentido? A ver, tomemos en cuenta esto. Si necesitamos saber este tipo de obligaciones y ya vamos a determinar una inscripción al RFC, pues nos van a decir entonces cuáles son los diferentes regímenes que puedo llegar a obtener. La pregunta aquí es, ¿cuáles son estos regímenes fiscales precisamente del SAT para las personas físicas? Y para esto lo vamos a comprender con mayor función, de acuerdo a nuestro portal, tenemos estos regímenes estipulados. ¿Claro? Voy a moverme un poco. Es decir, vamos a tener el de sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios, el de sin obligaciones fiscales, que es el que hablaba hace un momento, pero también vamos a tener tal vez no de los más comunes, bueno, pero sí, es el que mayormente, el segundo más importante, el de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Después tendremos al régimen simplificado de confianza, o es decir, RECICO, el de ingresos por dividendos, el de incorporación fiscal. Acá cabe aclarar, y paréntesis, al 2025 el régimen de incorporación fiscal está en transición de salida. Claro, no significa que se va a quedar y vamos a tardar. La idea original de este régimen de incorporación era estipular 10 años, que era el RIF, y eso generaba como tal que al transcurso de estos 10 años iba a emigrar todos los contribuyentes a otro régimen, que en este caso, pues bueno, era el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Esto no se quedó como tal estipulado, por ahí generaron una controversia, todavía existe como tal, pero reitero, está en proceso de transición a la salida. Después tenemos el régimen de las actividades empresariales, aquí directamente con actividad en plataformas, aquí lo tenemos. Después tendríamos los ingresos por intereses, después los arrendamientos, demás ingresos o los que son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Claro, eso es algo importante. Somos residentes en el extranjero, pero no tenemos un establecimiento permanente en México, pero nuestros ingresos provienen como tal del país. Tenemos acá también el régimen de enajenación de bienes, adquisición de bienes y por último el régimen de los ingresos por obtención de premios. ¿Claro? Entonces, es decir, para la próxima vez que les pregunten cuántos regímenes fiscales para personas físicas existen al 2025, vamos a hacer la aclaración que estamos hablando de, en este caso, estaríamos hablando precisamente de 14 regímenes fiscales, ¿no? Esos 14 regímenes fiscales son para personas físicas. Después hablaremos de personas morales. Entonces, el día de hoy nos vamos a llevar la información estipulando que los regímenes para las personas físicas pueden llegar a ser diferentes 14 formas de poder ser contribuyentes dentro de persona física. Ahora, bajo este panorama, veamos. Después nos dice que necesitamos realizar una presentación de declaraciones. Bueno, es porque todas las obligaciones se necesitan presentar, bueno, perdón, como una obligación nos ponen presentar nuestras declaraciones, pueden ser mensuales, bimestrales, anuales, es decir, donde se estipule la información o yo declare la información dentro de mis ingresos y de mis gastos que obtuve durante un mes como tal. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué podemos hacer en este punto? Esas declaraciones poco a poco las vamos a ir viendo conforme pasa el tiempo, vamos a ir abordando cada vez más estos temas y pues vamos a ir entendiendo mucho más. Al momento estamos hablando desde la parte básica, introductoria de nuestras contribuciones. Como tercera obligación, necesitamos realizar los registros contables conforme a la normativa. Y aquí partimos desde las normas de información financiera. Es más, nos iríamos desde las normas internacionales de información financiera.
claro, las NIF, después las NIF, y también, ¿por qué no? Dice que se estipule bajo el registro contable. O sea, es decir, que toda la materia tributaria debe de estar sí o sí estipulada en nuestra contabilidad. Recordemos estos módulos de contabilidad donde nos decían, debemos de registrar con impuesto al valor agregado, debemos de calcular los impuestos sobre la renta, o en su momento esta compra que estamos realizando tiene un impuesto especial sobre productos y servicios. Por lo tanto, se necesita registrar este impuesto, claro, y eso va haciendo que las cosas sean mucho más funcionales, vayan siendo cuadráticas y que pues al final del día sepamos efectivamente dónde quedó nuestro recurso. Como cuarta obligación que se presenta es la de expedir comprobantes fiscales. Esto actualmente son digitales, es decir, un comprobante fiscal es aquello que comúnmente denominamos como factura. Es un documento donde contiene la información más importante, tanto de la persona que es la empresa, con características de a qué giro se dedica. Deberás tener una dirección posteriormente, pero lo más importante son que se encuentra certificada por parte de la autoridad, que en ese caso sería del Servicio de Administración Tributaria, y nos da como tal un sello digital, que ese sello digital es intransferible como tal. Es decir, que no se puede transferir de, sí, se lo quito y se lo pongo a otra factura, a un PDF. No es así tan simple. Tiene ciertas características y algo importante que pues obviamente cuando nosotros generemos un escáner o hagamos una validación por internet, realmente podamos hacer que esta factura aparezca y que tenga una vinculación con la actividad a la cual me estoy desempeñando como tal. Que aquí quiero aclarar y en verdad puede llegarles a pasar en la vida, pero resulta que vamos, compramos algo, pedimos factura y estamos confiadas o confiados de que pues ya la pedí, aquí la tengo física, la imprimí o me la dieron física, pero resulta que en el sistema te la cancela, ¿no? En el servicio de administración tributaria. ¿Y qué crees? Entonces eso significa, porque pues, digo, eso ya es como una pregunta, pero más adelante la vas a tener en tu cuestionario, en el que te van a hacer la pregunta de que si realmente, qué necesitamos hacer para poder acreditar un impuesto, ¿no? Y tú te vas a quedar de, ok, se deben de cumplir con esas situaciones, ¿va? Así es que el de expedir comprantes fiscales, pues es muy, pero muy esencial. Y por último, se pide que sean realizar las retenciones necesarias. Miren, las retenciones no significa que todo mundo las haga. Las retenciones son esta pequeña retención o esta pequeña cantidad del impuesto, del 100% del impuesto que se tenía que pagar, se destina una parte para que realmente tú seas la persona que vaya y realice esa aportación. Lo más común que vamos a tener en este rubro serían nuestros impuestos cuando trabajamos como sueldos y salarios. Es decir, a mí me pagan mi nómina, pero yo no me tengo que ir a formar al banco o tengo que pagarlo por mi banca electrónica, no tengo que pagar mis impuestos. O sea, no, el patrón no me deposita todo el sueldo neto, no me lo deposita, sino me deposita un sueldo bruto, es decir, un impuesto, perdón, un salario que viene posteriormente a la retención de impuestos. Ese dinero ya pagó impuestos, ¿va? Entonces, realizar las retenciones necesarias, no todo el mundo lo puede hacer o no en todo momento tengo que hacer retenciones. Dependerá de las circunstancias a las cuales te dediques. Lo vemos más adelante, todavía no es el momento, pero esa retención de impuestos, pues obviamente sí o sí es funcional o sí nos ayuda a que las cosas sean mucho más fructíferas para poder hacer el acomodo de las obligaciones que se presentan dentro de nuestra contabilidad. Y muy bien, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda que lleguen a tener por el momento? En caso de ir generando dudas, no pasa nada, escríbanlo en la parte de los comentarios y vamos a darle un seguimiento ahí o a través de la plataforma, ya sea el mensajero o puede ser en un foro o en algún momento, la situación que ustedes requieran, con todo gusto les puedo apoyar para que podamos entender con mucho más facilidad ese tipo de actividades. Ahora, esas fueron las obligaciones formales, pero vamos a ver cuáles son las obligaciones sustantivas o principales. Y básicamente es una y la más básica y simple. Nos dice,
pago del tributo correspondiente. Y el tributo, vas a decir, maestro, pero ¿qué es un tributo? Porque primero me habló de contribución y ahora me estás hablando de tributo. Entonces ya hay una congruencia. Bueno, a ver, veamos. Los tributos se estipulaban desde épocas prehispánicas, donde se realizaba de forma voluntaria, o bueno, no sé la verdad si era voluntario, pero al menos así lo marca la historia, que las personas que lo hacían de forma voluntaria o los familiares que lo hacían bajo este panorama, ofrendaban como tal a una persona o lo que tuvieran en su momento y eso se le denominaba como tributo, con la intención de tener algo a cambio, sí. Originalmente el tributo pues, nace con la esencia de que fuera muy, eh, pues concepto de superstición o como lo quieran ver, ¿no? O sea, si yo te doy algo, voy a tener algo mucho más allá. O sea, si es como si yo en ese momento dijera, a ver, vamos, tú dame 10 pesos y vas a recibir 11 pesos a cambio. Si es, pues qué genial, pues te voy dando de 10 en 10 y después obviamente me vas a generar mucho más dinero. Entonces, esos son los tipos de obligaciones que se marcan, o los dos más importantes que llegamos a necesitar y que no debemos de perderle de vista y que siempre y constantemente te voy a estar haciendo hincapié cuáles son los tipos de obligaciones, es decir, las formales o las sustantivas, y que estos 6 elementos, aunque están divididos, pero en conjunto son brutalmente necesarios e indispensables que prácticamente pueden llegar a ser como cortadores de problemas en algún momento dado. ¿Va? Así es que no lo pierdas de vista. Si lo estás haciendo en tu trabajo, muchísimas felicidades. En caso de que todavía no lo estés implementando en tu centro de trabajo, acércate, proponlo y me encantaría que fuera por ti quien hace este tipo de clasificación de los tipos de obligaciones presentados de forma general. ¿Cuál es el mejor, cuál es el malo? No puedo dar un juicio de valor en este rubro. O sea, no te puedo decir, es mejor esto o es mejor el aquel. No, simplemente ambos son necesarios, ambos son una obligación y pues ambos trabajan de forma equilibrada para que las cosas no sean disfuncionales como tal. Veamos. Dame un segundo. Dame un segundo. Aquí nada más, por favor. Un segundo nada más. Ahí está, ¿no? Ya. Perdonen, es que no me aparece la pantalla. Una disculpa en este sentido. Vamos a ver. Todas las contribuciones vamos a necesitar señalar a dos sujetos. Estos sujetos los vamos a denominar como sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Quién es cada quien? ¿O quién es y por qué razón son importantes? Veamos. Los sujetos activos tienen la función de recaudar impuestos y el sujeto pasivo es el que marca precisamente con la contribución al gasto público. ¿Va? Veamos. Sujeto activo. El sujeto activo es el Estado, quien se encarga de recaudar las contribuciones a través de la Secretaría de Administración Tributaria. Y pondríamos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿claro? Y a su vez, con esta dependencia que se apoya del Servicio de Administración Tributaria, destinada exclusivamente a la recaudación, bueno, no exclusivamente, sino también tiene otras funciones, pero pues básicamente la que mayor complejidad, bueno, tampoco puedo decir complejidad, sino me estaría haciendo referencia de que pues es necesario, es este Servicio de Administración Tributaria, ¿va? Así es que, mucho cuidado. Ahora, este sujeto pasivo, pues vamos a definir como las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, no importa, ya lo vimos y hicimos la aclaración, ¿verdad? Ahora, se generan
esas contribuciones y se van a clasificar en impuestos, se van a clasificar en aportaciones de seguridad social, se van a clasificar en contribuciones de mejora y derechos. Esto de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Es un código que nos regula para poder ver toda la normativa fiscal y es algo que vamos a llevar más adelante, no en este módulo directamente, sino lo vemos ya en una situación un poco más avanzado. Pero si llegamos y vamos a buen ritmo, les prometo dar un adelanto, como tal, como tipo spoiler, para que podamos averiguar precisamente esta principal función que tiene este Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues con esto prácticamente ya estamos casi por finalizar. Estamos finalizando esta parte donde tendríamos que ver estos sujetos activos y pasivos para poder darle una determinación oportuna a las obligaciones tributarias que tenemos en México. ¿Va? Entonces, nos estamos llevando un muy buen concepto para poderlo desarrollar sin ningún inconveniente. Ahora, ¿quiénes son sujetos de impuesto? La respuesta es simple. Hay dos sujetos como tal, principalmente pasivos, que van a ser nuestros contribuyentes y los que son responsables solidarios. ¿Hay diferencia? Sí. Un contribuyente, vamos a poner el caso, es em, la persona, el contribuyente fiscal, sería la persona que tiene esta necesidad de poderlo hacer, de poder pagar. ¿Claro? Y el responsable solidario no es, o sea, también tiene la obligación de pagar, pero no es que haya hecho las cosas él solo nada más, sino que también es una persona que realiza esta responsabilidad social por si aquel contribuyente no realiza sus pagos correspondientes, los responsables solidarios serán aquellos que empiecen a determinar estas funciones. ¿Claro? Y pues bueno, con esto vamos a concluir el día de hoy. Si te reitero, si tienes alguna duda, no dudes en escribirme o en mandarla por esa plataforma y con todo gusto te puede dar una solución lo más pronta posible y no tener ninguna dificultad. ¿Claro? Muy bien. Pues como no hay dudas, repito, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Nos vamos a ver en una siguiente, claro, ¿verdad? Y de hecho por ahí pónganme qué días quieren que tengamos las sesiones, de preferencia por las tardes o si quieren por las mañanas, también no pasa nada, díganme en qué momento, pero sí necesitamos una retroalimentación para poder darle solución a las posibles dudas que se vayan generando, ¿va? Así es que, pues bueno, me despido por el momento, que tengan una excelente fin de semana o inicio de semana, depende del momento en el que me veas, y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.